Es una tabla que para nuestro propósito es un tanto, diríamos así, entre comillas, la más completa. Obviamente de manera relativa, ¿ya? Pueden descargarlo de la red, ¿ya? Ponen tablas de probabilidades, ponen el apellido del primer autor y les va a salir. Ok, ok, ¿ya? Entonces, para hacer simplemente una breve explicación de esta tabla. Esta tabla es un material de ayuda, de apoyo. Está permitido el uso, ¿no? Ok. La tabla no solamente es útil para el curso que nosotros tenemos, sino que también es útil para otro curso, como por ejemplo el curso de estadística aplicada. ¿Ya? Ok. Esta tabla también resume parte de los indicadores que vimos en estadística descriptiva. Entonces se lo puede utilizar como un formulario. Ustedes pueden ver ahí, ¿ven? Las distintas funciones para el caso descriptivo, ya sea si lo tratas desde un punto de vista poblacional o muestral. A ver, vamos a agrandar esto, ¿no? Para que lo vean mejor. ¿Pueden visualizar ahí mucho mejor? Sí. Ya, ok. Pueden ver ahí entonces, son algunos indicadores, pero ya no sirve de ilustración ya, para poder encontrar otros, por ejemplo, ¿no? Ok. Noten que las funciones que uno demanda, ya sea en el ámbito poblacional o muestral, me refiero a la estructura. A los argumentos, no, pues los argumentos tiene que estar referido a la población o a la muestra, ¿no? Me refiero a la estructura, cómo están ligados. Ustedes pueden ver que es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Ok. Entonces ahí está una parte de los indicadores descriptivos, correcto. Para el caso de datos agrupados, igual, ok. Generalmente para datos agrupados, como el caso de la mediana, de la moda, por ejemplo, que se deducen por interpolación. ¿Ya? Ok. Para el tema de variables aleatorias, que es un capítulo previo al que abordamos antes de, o mejor dicho, antes de abordar el tema de distribuciones discretas, pueden ver ahí algunas formulaciones básicas. ¿Ya? El tema de valor esperado y de varianza, eso se ve frecuentemente y hay que tenerlo bien, bien claro. ¿Ya? Pueden ver ustedes la formulación para el caso discreto y para el caso continuo. ¿De acuerdo? El tema de covarianza, no, eso se lo ve en el curso de estadística aplicada, porque en estadística y probabilidades se considera como premisa que las variables que nosotros estudiamos se comportan de manera independiente. Okay. Pueden ver ahí algunas propiedades de esperanza matemática y de varianza, que es muy importante para la formulación que aparece como la varianza de una combinación lineal, AX más BY, ¿correcto? Cuando las variables son independientes, la covarianza es cero. ¿Bien? Ese es el caso nuestro. Muy bien. Y también aquí el autor pone algunas especificaciones para el caso de las distribuciones de probabilidad, por ejemplo, de tipo discreto. Y continuo acá, claro, en combinado, ¿no? Pero más adelante lo agrupa según su tipología de variable aleatoria. ¿Ya? Pero lo interesante es ver acá, primero la notación, porque hay problemas que especifican la notación, ¿de acuerdo? Otro es el dominio de la función, es muy importante especificarlo. Recuerden que cada vez que algún problema demande definir la función de probabilidad, hay que incluir el dominio, ¿de acuerdo? Luego aparece la propia función de probabilidad. En el caso discreto se llama cuantía, en el caso continuo se llama densidad, y luego sus características principales. Problemas que no solicitan que demuestres cómo se encuentra la esperanza matemática o varianza, su aplicación es directa. Simplemente invocas, ahí está la fórmula, ¿correcto? La función de valor esperado, o en otro caso, la función de varianza, si es que lo demanda el problema.
Por ejemplo, acá igual aparece una vez más la misma tabla anterior prácticamente. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. Aquí están algunos estimadores. Miren, estas formulitas que aparecen acá y coincidir quizá con las formulaciones que hemos visto anteriormente, como es el caso de la media, de la varianza muestral. Eh, este es diríamos así, un enfoque para el tema de distribuciones muestrales, que ya vamos a ingresar. Después de distribuciones continuas, ingresamos a distribuciones muestrales. Lo único que quiere hacer presente, para entenderlo así, es que cuando uno utiliza muestras, uno tiene que entender que todo el manejo, o sea, todo cálculo que uno haga, lo hace en función, o sea, de expresiones que simplemente tratan de aproximarse a lo que es el valor verdadero, o sea, el parámetro. Por eso que hablamos de estimador, ¿de acuerdo? Reciben esa denominación, diríamos ese grado. Y como estimador nunca son perfectos, por mejores especificaciones que tengan, ¿de acuerdo? La especificación se refiere a la estructura. Como si fueran productos manufacturados, pueden ceñirse a las especificaciones de fabricación, ¿de acuerdo? Pero lo que ocurre es que esos productos manufacturados, si bien es cierto, salen al mercado con todas las de la ley, ¿no es cierto?, de fábrica. Al igual aquí en el caso muestral, los estadísticos también salen con una serie de bondades, pero eso no garantiza que podamos obtener el real o verdadero valor de una característica, o sea, me refiero al parámetro. Siempre va a haber una diferencia y eso se conoce como el sesgo. ¿De acuerdo? Pueden ver ustedes entonces que el sesgo se puede evaluar, uno lo puede fijar. Esa es, diríamos, la parte favorable, que uno lo puede controlar, ya, muestralmente. Más comentarios lo vamos a hacer en su debido momento, ¿no? Ahí están algunos estadísticos y su distribución muestral. Lo que quiere darnos a entender es que los estadísticos son también variables aleatorias. Y como variables aleatorias demandan, poseen distribuciones de probabilidad muy específicas. Por eso que en esta parte que estamos nosotros viendo distribuciones de probabilidad, nos estamos familiarizando con las distribuciones clásicas. Y algunas de esas distribuciones nos van a servir como modelos, como referencia, para poder modelizar a los estadísticos. ¿De acuerdo? Ok, ¿eh? Muy bien. Ahí están algunas poblaciones. A veces hay poblaciones que tienen una distribución muy definida, ¿correcto? Uno de ellos hemos comentado, y es el caso de la distribución de Bernoulli, ¿correcto? Y después más adelante vamos a ver que también hay poblaciones que tienen un comportamiento de tipo normal, ¿de acuerdo? Okay. Aquí ya escapa un poco, para el curso de estadística y probabilidades, claro, escapa otro tema, que son procedimientos no paramétricos. Eso está más encasillado en el curso de estadística aplicada, ¿no? Lo paso. Podemos utilizarlo como formulario. Pueden ver ustedes ahí, ¿ven? Fíjense un pequeño resumen de las funciones de variables aleatorias, cómo podemos encontrar su valor esperado, o cualquier otro momento que se requiera. Aunque aquí nosotros no lo hemos comentado, pero los momentos poblacionales que se pueden obtener por definición, se pueden obtener también a partir de otra función, muy, diríamos así, una prima hermana, lejana de lo que vendría a ser la función de distribución acumulada o la función de probabilidad, que se llama función generadora de momentos. ¿Correcto? A partir de ahí se puede también obtener momentos poblacionales, ¿de acuerdo? Voy a pasar esto. Pueden ver ahí, perdón, el coeficiente de variación. Ok, cuando se lo enfoca desde el punto de vista poblacional, constituyen ser parámetros. Okay. Igual, esta es una tabla comentada anteriormente para el caso discreto y continuo, con otras distribuciones obviamente interesantes. Este es para el caso bivariado, el que están viendo. Eso es para el curso de estadística aplicada.
Y a partir de acá arrancan las tablas clásicas de probabilidades. ¿Ok? Ahí está nuestra distribución binomial, que sí lo hemos comentado, para darles algunos detalles. ¿Ya? Miren, estas tablitas que ofrecen estos autores tienen la ventaja, a diferencia de otras, que han hecho todo lo posible para que proporcione una buena información. Aparece la notación, aparece la función de distribución acumulada, lo voy a señalar, aparece acá, correcto. Esa es la función de distribución acumulada y también especifica qué cosa es lo que evalúan, ¿ya? Por eso que ustedes pueden ver que al final aparece un 1 menos alfa. El 1 menos alfa es todo lo que estaría representado en azul. Y el alfa, el complemento. Uno dirá, pero ¿por qué lo simboliza con alfa y P? P de probabilidad y alfa de riesgo o error. Yo no diría, ¿y eso por qué? Generalmente estas tablas son muy demandadas, utilizadas para poder encontrar puntos críticos o llamados también percentiles, que son los numeritos que ustedes ven ya en el interior de la tabla. ¿Correcto? Y eso mucho se utiliza, por ejemplo, en la parte inferencial o también en distribuciones muestrales. Ahí ya, a partir de ese tema, se maneja un concepto que se refiere al error que uno puede cometer al tomar una decisión. O sea, uno puede, por ejemplo, tratar de validar una afirmación, o sea, probarla, contrastarla, para ver si realmente es pertinente, válida, o en todo caso es falsa. Entonces, en este análisis inferencial se pueden cometer errores, no por errores de cálculo, simplemente por errores muestrales. ¿Qué significa eso? Que hayas tomado una muestra desde tu punto de vista conveniente, apropiada, pero para decir algo, ¿eh? La mala suerte te ha agarrado y lo que has obtenido es trabajar con una mala muestra. Y esa mala muestra te puede conducir a que tomes una decisión equivocada. Entonces, ese error, ese alfa, quiere eh, calcular la probabilidad de ese error, de ese detalle. ¿De acuerdo? Así se interpreta en el campo inferencial. ¿Ven? Okay. Para nosotros, por ahora representa solamente una probabilidad por encima de, y todo lo que está en azul por debajo de. Si gustas, puedes tomar el igual, o sea, el punto exacto, ¿no? En el caso de la distribución binomial, en la cabecera de la tabla, o sea, me refiero acá, por favor, observen eso, la cabecera, aparece el parámetro binomial P con los diferentes valores. Por eso, esta tabla arranca con valores de 0,01, pasando por 0,5 y llega hasta 0,9. Les comento, si ustedes se ponen a indagar en la red, hay otras tablas también del tipo binomial, pero que solamente manejan el espectro de 0,01 hasta 0,5. O sea, hasta acá, donde aparece esa línea. ¿De acuerdo? No son tablas completas. En esas tablas incompletas, si tú quisieras seguir evaluando probabilidades binomiales, pero con un P mayor que 0,5, en la teoría lo hemos visto. Cuando en un momento dijimos calcular probabilidades de éxito en una muestra, en una cantidad de ensayos fijo, es tan equivalente como calcular los fracasos en esa misma muestra. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Pero si tú tienes la tabla completa, te olvidas de eso. Correcto. Quizá en una situación ya mucho más apremiante, el hecho de especificar un P que no aparece en la tabla, digo, un 0,55, no está, ¿no? No está en la tabla. Entonces, lo único que podrías hacer ahora es interpolar, pues. ¿De acuerdo? Eso es mucho más simple. ¿Bien? Ok. Entonces, esas son las pautas para el caso de la proporción binomial. Y luego pueden ver ustedes acá, en esta parte. En la parte izquierda, o primeras columnas, ¿sí?
¿de acuerdo? De la tabla. Ahí aparece la variable aleatoria. En el caso de esta tablita que nos ofrecen los autores, aparece con número de ensayos igual a 5. Y los diferentes valores de la variable, correcto, para esa especificación. Se entiende entonces que va desde 0 hasta 5. Para el caso de 6, igual. ¿Ya? Va desde 0 hasta 6. Y lo mismo para 7, lo mismo para 8, para 9, para 10. Y esta tabla ya vamos a ver que inclusive supera la cantidad de ensayos igual a 20. Vamos a verlo ya. Ok. En el interior pueden ustedes ver a los percentiles. Todo esto de acá que está ahí en el interior se llaman percentiles binomiales. ¿De acuerdo? Esos percentiles binomiales no vienen a ser sino, voy a poner acá, la referencia a un punto, por ejemplo. Esos percentiles quieren representar los valores que puede tomar la variable, ¿no? Las probabilidades serían que puede acumular la variable aleatoria X hasta determinado punto. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a corregir esto. Vamos a corregir esto de acá. Para que se entienda mejor. Entonces, todo lo que aparece acá representa probabilidades. Ahora sí, ¿ya? Repito, son las probabilidades hasta cierto valor, ya que se conocen como percentiles. Ahora sí. Probabilidades. Ahí está. Ok, ya, listo. Pueden ver ustedes entonces que todos los valores pululan, fluctúan entre 0 y 1. ¿Se entiende entonces que son probabilidades, ya? Esas probabilidades son de tipo acumulado, según la referencia que aparece al inicio de la tabla, según los valores que uno especifique, como por ejemplo el puntito que habíamos trazado en el gráfico. ¿De acuerdo? Ok, ya. Así, por ejemplo, voy a poner acá, ¿no? Tienes una variable aleatoria X binomial, ¿correcto? Con un número de ensayos, por ejemplo, igual a 7, ¿de acuerdo? Y una probabilidad de éxito, por ejemplo, igual a 0,2. ¿De acuerdo? Correcto. Esas son las especificaciones del modelo, ¿ya? Y nos piden calcular una probabilidad, por ejemplo, de este tipo. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable binomial sea, por ejemplo, a lo más 3? ¿De acuerdo? Suponiendo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder ingresar a esa tabla? Primero, nos fijamos en la cantidad de ensayos. Buscamos la cantidad de ensayos. Aquí aparece, por ejemplo, 7. Ahí está. Nos fijamos en la probabilidad de éxito, que es 0,2. Aquí está. 0,2. Y luego, en el percentil. Aquí está el percentil, el que hablábamos, que es 3. Entonces lo ubicamos. 1, 2, 3. Está acá, como pueden ver en la flecha. Y la intersección, el cruce, justamente nos va a dar la probabilidad pedida, ¿no? Entonces, en este caso, por favor, es 0,967. ¿De acuerdo? De esa forma, nos evitamos hacer cálculos. Esa es la ventaja de la tabla, ¿ya? Ahorrarse el trabajo de calcular. Simplemente lo hacemos en base a una lectura de la tabla, ¿ya? Ok. Sally Rosa Ávila se encuentra. Presente, profesor, dígame. Ya, ok. A ver, busque lo siguiente, ¿ya? Busque lo siguiente. Para n igual a 7 y una proporción de éxito igual a 0,8. ¿Cuál es la probabilidad de que x a lo más sea igual a 3? 0,3. Ya, usted me guía. Ya, ¿qué hago primero? ¿Qué hago? Ubico el número de intentos, que son 7, en igual a 7. Ensayos. Ya, ahí está. N igual a 7. ¿Qué más? Luego la probabilidad, que es 0,8. Ya, 0,8 está por acá, con la flecha roja. ¿Qué más? Luego el número máximo Ya, pues, el percentil. Listo. Y ahora la pues, intersección, por favor, léalo usted. ¿Cuánto es? 0,033. Ya, ok. Así de simple, ¿ya? No hay mayor esfuerzo acá. Sale gratis, como para decirlo así. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Correcto. Esa es la idea. Vean, en este interín de evaluaciones de probabilidad,
como ocurre a veces con las fórmulas, uno puede jugar, ¿no? El proceso que nosotros hemos desarrollado para encontrar esa probabilidad en la tabla, comúnmente se llama cálculo de una probabilidad. ¿De acuerdo? Si tú quieres, puedes decirle también lectura, no hay problema, ¿ya? Pero hay problemas, a veces que se formulan, que te piden todo lo contrario. Te dicen algo así, ¿eh? A ver, vamos a ver si lo vemos por acá. ¿Hay blanco? Sí hay blanco. A ver, vamos a poner por acá, ¿ya? Un supongamos, ¿ya? Un supongamos. Te dicen que hay una distribución, ¿de acuerdo? Con n igual a 7, ¿correcto? El cual evalúa una probabilidad binomial de a lo más 3, ¿de acuerdo? Y te dice que esa probabilidad es igual a 0,29. Entonces, una pregunta sería, ¿para qué valor de P, por ejemplo, no puede satisfacer esa relación? ¿Correcto? Rodríguez Huanca, ¿se encuentra? Rodríguez Huanca. Sí, ingeniero. A ver, por favor. Observe, hay una probabilidad acá, como puede ver, de que una Sí, variable sí. binomial a lo más 3 es igual a 0,29 para un número de ensayos igual a 7. ¿Cuál sería la proporción de éxito que satisfaga esa relación? La proporción de qué, disculpe, no escuché bien esa parte. La proporción de éxito. ¿Qué valor de P satisface esa probabilidad? Mm, Ok, ok. No no se sabría estrese. decirle. Ya, no se estrese. Pero atienda, atienda, ¿ya? Sí, sí, ok. Como ya decíamos, a veces nos van a pedir los problemas que hallemos una probabilidad, como la que hemos hecho. Otros problemas te dicen, mira, yo te doy la probabilidad 0,29. Inclusive, te digo que la variable binomial se distribuye de esta forma, ¿ve? Con 7 ensayos. Pero te dicen, no sé cuánto es el P, pues, encuentra el valor de P. Entonces nos vamos a la tablita. Una vez más, ingresamos con n igual a 7. Vamos a hacerlo con otro color. Aquí está. Ingresamos con n igual a 7. Buscas probabilidad de que x sea lo más 3. Correcto. Aquí está bien. Una vez más. Ahí está. X igual a 3. Ya sabes que su probabilidad es 0,29 y comenzamos a buscar en esa fila. 0,29, 0,29. Acá hay uno. Acá hay uno. ¿Ve? Ahí está, hay uno. Ahí hay uno. ¿Ve? Entonces miramos arriba. Miramos arriba. ¿Y para qué probabilidad debe satisfacer? ¿Qué probabilidad, Rodríguez, podría decirlo? 0.6. 0,6. Así de simple, así de trivial. ¿De acuerdo? Pero ese proceso, ¿cómo se llama? Ese proceso se llama probabilidad inversa. ¿Ya? Hay algunos problemas que lo dicen bajo esa denominación. Dice, calcula, encuentra la probabilidad inversa. Otras no te dicen nada. Como a veces decimos vulgarmente chitón. No dice nada, te lo dejan para ti. Pero ya sabes que con este tipo de esquema podemos jugar, ¿ya? Inclusive, alguien podría pedirte la cantidad de ensayos también. ¿De acuerdo? Pero ahí está la tablita para poderlo ubicar, ¿ya? Con inspección nada más. Perfecto. Listo. Miremos esta tablita. Voy a hacer lo siguiente, un ratito. Ahora sí. Miren esta tablita hasta dónde llega, ¿ya? Por favor, vean la columna donde aparece los n, la cantidad de ensayos. Igual a 10, igual a 11, 12, 13, 14, 15, 16. Va pasando. Llega a 19, a 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Hasta ahí llegó. Recuerden cuando el n ya es más de 30, esta distribución binomial, tú la puedes evaluar utilizando su propia función de probabilidad, ¿eh? ¿De acuerdo? No quedaría sino operar nada más. Pero también la estadística te dice, bueno, mira,
Si no eres muy exigente en cuanto a los resultados, puedes utilizar una aproximación. ¿De acuerdo? Miremos siempre a la aproximación como algo burdo. ¿De acuerdo? Si utilizas la distribución original, obviamente los resultados son mucho más exactos. ¿De acuerdo? Más precisos. Ok. Luego aparece la distribución de Poisson. La misma interpretación, ¿ya? Pueden ver ustedes la notación usual y la función de probabilidad. Una vez más, de tipo acumulado. Les quería comentar de que en la red pueden encontrar ustedes otras tablas que a veces son probabilidades exactas. Podemos encontrar también otras tablas que en lugar de tener la relación acumulada de a lo más, tienen la relación acumulada de por lo menos. Por eso hay que fijarnos muy bien, ¿ya? Y hay otras tablas, claro, que lo dicen, y otras que no dicen nada. Está limpio la cabecera. Solamente tú ves un cuadrito y nada más. Tienes que estar deduciendo si es acumulado, si es exacto, y si el acumulado de repente es con la relación por lo menos. Tienes que estar fijándote en eso. Aquí no. Aquí la leyenda lo especifica claramente, ¿eh? ¿De acuerdo? Pueden ver en la tabla de la distribución de Poisson que aparece el parámetro lambda aquí en la cabecera de la tabla con sus diferentes valores. Los valores van desde 0,1 en la primera tablita hasta 1 y luego en las siguientes los valores de lambda van aumentando. ¿Ve? Podemos ver. Ahí llega hasta 20. Veamos si es que aumenta más. ¿Sí? Vamos a ver. No, ahí nomás. Hasta ahí nomás llegó. ¿De acuerdo? Llegó hasta ahí nada más. ¿Ok? Ok. ¿Cómo se efectúan lecturas en una tabla de Poisson? Necesitamos el parámetro, que es el lambda, y necesitamos el percentil, ¿de acuerdo? O sea, los valores de X, por ejemplo. Entonces, consideremos esto, ¿ya? Queremos encontrar la probabilidad de que una variable poissoniana a lo más tome 4 éxitos. Sabiendo que la variable de Poisson, correcto, se distribuye, como su nombre lo indica, con un lambda, por ejemplo, igual a 0,5. ¿Ok? Ok. El proceso es muy similar como en el caso de la binomial. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos el parámetro. Aquí está. Aquí está el parámetro. ¿Correcto? Buscamos la cantidad de éxitos. Aquí está. La cantidad de éxitos. Y luego hacemos lectura de la intersección. ¿Cuánto es la intersección? Nos da 1. Significa que llegó a su tope máximo. ¿De acuerdo? Esa probabilidad nos está diciendo que, en otras palabras, es un evento seguro, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. De acá podemos, como se dice una vez más, comenzar a jugar, ¿ya? ¿Ok? Ok. A ver entonces. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea exactamente, ya no acumulado, sino exactamente igual a 4? ¿De acuerdo? Mejía Rubina, ¿se encuentra? Sí, profesor. A ver, por favor. Valiéndose de la tablita, diga a qué es igual la probabilidad de que X, variable poissoniana, sea igual a 4. 4 éxitos exactamente. No. 0.002. Ok, ok. Usted ha inferido entonces que simplemente una diferencia entre las acumulaciones del valor que nos piden con el anterior extrae la probabilidad exacta. Perfecto. Así de simple, ¿ya? Entonces no hay mucho que pensar acá. El manejo, como ustedes verán con la tabla, resulta ser práctico. Ya desde ahora, tengan su tabla de probabilidades a la mano. ¿De acuerdo? Cuando un problema se les pida evaluar alguna probabilidad, ustedes pondrán el resultado, ok, si están haciendo uso de tablas, pero lo indicarán. Pondrán entre paréntesis, este valor se ha obtenido en la tabla de probabilidades de Poisson. ¿De acuerdo? Si de repente ese no es el caso, ustedes dirán, he operado, me he tomado la molestia en operar y calcular todos los valores. ¿De acuerdo? Ok, ya. Hacemos esto.
más. Listo. Muy bien. Esta es otra distribución para el caso continuo que vamos a ver inmediatamente, ¿ya? Pero ya les adelanto que las tablas resultan ser prácticas. Tablas para la distribución binomial están a la mano, para distribución de Poisson también. Y esta otra que es la distribución emblemática en estadística que se conoce como la campana de Gauss o distribución normal. También tiene su tabla, fíjense, no una, sino dos. Dos tablitas, ¿eh? ¿Ya? Ahí ya nos vamos a dar cuenta realmente, mucho más, porque es más práctico usar tablas. ¿De acuerdo? Ya nos vamos a dar cuenta de eso, ¿ya? Entonces dejemos esto para su momento. Salgo de acá y me voy a la teoría, ¿ya? Me indican, por favor, si se visualiza. Sí, se ve, profesor. Ya, ok, gracias, gracias. Bien. Entramos ahora al grupo de distribuciones continuas. Para nosotros, el grupo de distribuciones clásicas. Solamente lo que vemos acá es un pequeño puñado, nada más, para tener una idea, ¿ya? Eso no significa de que sean las únicas. Hay muchas más distribuciones. Pero por lo menos, sabiendo cómo es el manejo, el quehacer que hay que dedicarle a este tipo de distribuciones, eso ya nos va a dar prácticamente un potencial para poder abordar otras distribuciones, según el caso que lo requiera, ¿eh? Las distribuciones continuas tienen que estar basadas en una tipología de variable aleatoria continua. Algunas de esas características son las que se describen en la parte inferior, desde 1 hasta 4. La magnitud, por ejemplo, en escala Richter de un sismo, la altura de cualquier dimensión que tú quieras especificar, como el caso que se cita acá, la altura que alcanza el agua, correcto, con respecto al fondo, el tiempo transcurrido entre llegadas sucesivas de vehículos a una intersección, podemos saber el tiempo entre una avería y otra, en un sistema, en una máquina, en un activo, la fuerza requerida para doblar una barra de acero reforzado, o de repente hasta que ésta se fractura, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Ok? Son casos de variables continuas. Y como tal, siendo variables aleatorias, estas demandan también la modelación a través de su función de probabilidad que la describe, ¿ya? Algunas de esas distribuciones clásicas que nosotros vemos son la distribución uniforme, continua, la distribución exponencial, la distribución normal y la distribución gamma. Las que siguen también son distribuciones continuas, pero son distribuciones especiales. ¿Se pueden aplicar, diríamos así, por definición? Sí, se pueden aplicar, pero más conocemos su aplicabilidad para recrear, para modelizar a los estadísticos muestrales. O sea, más lo vamos a ver ahí. ¿De acuerdo? Entonces, consideremos esto como una antesala para lo que van a ser conocidos como distribuciones muestrales, ¿ya? Ahí es donde vamos a ver con mayor dedicación cómo se aplican estas distribuciones especiales, ¿ya? También lo vamos a ver para el caso de definición, pero para tener solamente una idea, ¿ya? Ok. Muy bien. Nuestra primera distribución, ¿no? La distribución uniforme continua. Aunque esta distribución en variable aleatoria ya habíamos dado un alcance, ¿no? Para decirlo mejor así, ¿no? Cuando uno quiera adoptar una distribución, no se lo adopta ciegamente. Tú tienes que tener por lo menos pues, algunas referencias, conocimiento de la característica de estudio, tal vez por experiencia, ¿ok? Hayas podido ya obtener distribuciones empíricas, voy a ponerlo acá. Tienes un histograma, tienes un polígono, por ejemplo, ¿correcto? Y tal vez el polígono
de esa característica de estudio, llamemos frecuencia, puede ser el H sub I, la frecuencia relativa. Ok. Vamos acá, su frecuencia relativa, que puede muy bien aludir a lo que son probabilidades, porque son cantidades, son fracciones. Entonces, esa distribución aparece para un tramo así, ¿eh? Para un tramo así. No es perfecto, pero aparece así, zigzagueante, de repente, correcto. Y se comporta de esa forma. Vamos a decir, ¿ya? Ahí está el polígono. ¿Ya? Si nosotros observamos, claro, siempre y cuando también el gráfico haya sido construido de manera moderada, guardando la proporcionalidad que se comentó en el tema de gráficos descriptivos. Ese gráfico realmente no es una línea perfecta, horizontal al eje de las abscisas, pero sugiere que más o menos la frecuencia relativa de los diferentes intervalos de clase, pongamos así, ¿correcto? Simplemente describirían la intención que todos ellos quieren ganar la misma, en forma teórica, claro, la misma altura. Por eso que una distribución así, sí, desde el punto de vista empírico, tiene sentido para poder modelizarlo, ¿correcto? A partir de lo que sería pues una distribución teórica, como es la distribución uniforme. Ese es un argumento válido. ¿Ok? Ok, ya. Repito, ese es un argumento válido de iniciación. Claro que nuestra vista, nuestros ojos nos pueden engañar. Alguien podría decir, bueno, eso es lo que tú crees. ¿Correcto? A ver, dame más razones para poder fundamentarlo. Y claro, si quisiéramos entrar ya a otro level, sí, hay otro level donde podemos recurrir a pruebas, a test. Y con esos test validar si la distribución asumida que nosotros creemos sigue un modelo, como es el caso de una distribución uniforme continua. Pero eso todavía es tema para otro curso. ¿De acuerdo? Por ahora, por lo menos estamos tratándolo de justificar en base a los hechos, en base a lo que nosotros llamamos la distribución empírica. ¿De acuerdo? Ok. Decimos entonces que una variable aleatoria X sigue una distribución uniforme con parámetros A, B, recuerden los parámetros, es el límite inferior y el límite superior. Correcto, como indica ahí, en la notación pertenecen a los reales y hay una relación en que A es menor que B. Si su función de probabilidad de dicha variable aleatoria está constituida de esta forma, ¿no? Podemos ver ahí como el recíproco de la longitud del intervalo. ¿De acuerdo? La función indicadora que aparece a continuación, así hemos determinado que para nosotros representa el recorrido de la variable, va desde A hasta B. ¿Correcto? Incluyendo también a los límites. ¿Bien? Perfecto. La notación, como es usual, X se distribuye como una uniforme con parámetros A, B. ¿De acuerdo? La función de distribución acumulada, bajo la relación de A lo más, se puede encontrar integrando desde el menor valor que es A hasta un X. El X es un valor que pulula en el dominio de la función, ¿correcto? Y a la hora de integrar la función, me da una expresión que sí es útil. Esta expresión sí es útil. Es una expresión que simplemente me permitiría evaluar probabilidades sustituyendo el valor de X por el valor que yo desee, ¿no? Como valores que pertenecen al dominio de la función. ¿De acuerdo? Ok, me evito estar integrando las veces que se requiera, ¿correcto? Sustituyendo nada más en esa función obtenida el valor que yo desearía. Ok. Muy bien. Como se puede ver líneas más abajo, un distintivo de esta distribución es que evalúa probabilidades de intervalo, como pueden ver acá. Y esas probabilidades de intervalo prácticamente es el equivalente de la inspiración del cálculo de probabilidades geométricas. ¿Se acuerdan?
probabilidades geométricas en el que tú veías cuál era el área favorable, si es que se trataba de un plano, una superficie en un plano, ¿no es cierto? O una región en un plano, en relación al espacio total, ¿de acuerdo? Es la misma idea, ¿ok? Sino que acá ya se lo hace desde un punto de vista formal, ¿no? Integrando desde el menor valor que contiene al intervalo dado hasta el punto en que tú desees, ¿de acuerdo? Por eso que aparece como extremo superior x más delta x. Efectúas aquí la operación de integración y obtienes la probabilidad pedida. ¿De acuerdo? Ok. No hay mayor complicación en esta parte. Muy bien. Lo que hay que entender, claro, y es un comentario que lo hicimos en su momento, es por lo menos justificar cuando una variable sigue un modelo de este tipo, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver ya en los ejemplos que vienen a continuación. A partir de ahí, una vez más, de acuerdo al perfil que habíamos especificado, tienes que también familiarizarte con lo que es sus características, o sea, su esperanza matemática y su varianza. Por lo menos, mínimamente, estos dos valores numéricos, ¿eh? Correcto. El valor esperado se encuentra por definición y resulta ser el punto medio del intervalo. ¿De acuerdo? Encontramos la varianza en términos del momento poblacional de segundo orden y el de primer orden, que es la esperanza matemática, y encontramos que la varianza es igual a la longitud del intervalo elevado al cuadrado sobre 12. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Recuerden, jóvenes, estas características no están pintadas. No crean ustedes que solamente lo vemos en esta lámina y nada más. Problemas que siguen van a invocar a una uniforme y vamos a tener la necesidad de manejar su esperanza matemática y varianza. ¿De acuerdo? Muy bien. Una de las bondades que tiene esta distribución es la de generar los famosos randoms o números aleatorios, ¿no? ¿Correcto? Ahí aparece la función de la distribución acumulada, como pueden ver aquí, como ustedes pueden visualizar. Haciendo un simple despeje, podemos obtener una medida de comportamiento uniforme. ¿Cómo? Bueno, eso sí, especificando los parámetros de la distribución y asignándole un valor a la probabilidad acumulada que se encuentra en el intervalo 0,1. Tú puedes elegir ese valor. ¿De acuerdo? Así. Y de esa forma, recrear, simular una medición de la variable aleatoria x. Aquí se puede entender que la función permite el despeje directo. ¿No es cierto? Podemos resolver para x. En otras distribuciones no se puede hacer eso. Como ya vamos a ver, no es posible despejar o revertir o encontrar la transformación inversa. No se puede. Entonces, ¿cómo se calcula o cómo podríamos simular para el caso de esas otras distribuciones? Hay que recurrir a un tema que se conoce como análisis numérico. Eso ya escapa a las líneas del curso. ¿De acuerdo? Ya es otro tema, otro curso. Ok, ya. Pueden ver ustedes entonces en la representación gráfica, pueden ver ahí las distintas distribuciones, ¿correcto?, que se podrían manejar ya. Algunas de ellas, claro. Noten ustedes la longitud del intervalo, ¿sí? Influye, ¿correcto?, para una variable uniforme en el intervalo 0,1, de otra en el intervalo 0,2 y de otra en el intervalo que va, por ejemplo, de 2 a 2,5, obviamente, su función de probabilidad se ubica, ¿no?, en diferentes niveles. ¿De acuerdo? Ok, bien. Muy bien. Ahora acá, jóvenes, ¿eh? Este ejemplo que ustedes ven es un clásico en la literatura. Si ustedes revisan libros
como el libro de Moya, el libro de Máximo Mita, el libro, por ejemplo, de Córdoba, van a encontrar un problemita semejante al como que se ve aquí en la lámina, ¿verdad? Un estudiante acude todos los días a clase andando, suponiendo que tarda en llegar 15 minutos, que sale de casa en un instante aleatorio, entre las 8:40 y las 8:50, y que la clase comienza a las 9. Me piden calcular la probabilidad de que un día determinado llegue tarde. Correcto. Lo primero que tenemos que hacer siempre ante un problema así es definir la variable aleatoria. Es fundamental eso, ¿no? Hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Cuando tú defines a una variable, te vas a dar cuenta si es discreta, es continua, y de acuerdo a la manera como cómo lo especifica el problema, vas a asociarlo inmediatamente a alguna distribución ya conocida. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Entonces, hay distribuciones, correcto, que tienen una forma muy especial de invocarlos. Por ejemplo, el problema acá, si ustedes se refieren a su tenor, miren lo que dice, que sale de casa en un instante aleatorio. La interpretación de instante aleatorio para esta clase o tipo de problemas es el equivalente de, también, de decir, selecciono un punto, ¿de acuerdo? De manera aleatoria en un intervalo dado. O también significa que la probabilidad de obtener un punto a partir de un intervalo dado es la misma. ¿Correcto? Ocurre con igual probabilidad, con igual verosimilitud. Entonces son como sinónimos. Y eso es una característica, ¿correcto?, que describe o especifican a la distribución uniforme continua. ¿Ok? El problema no dice que la variable X se distribuye uniforme continua, no dice eso. Pero lo deducimos por la manera como lo llama, ¿ya? ¿De acuerdo? Un instante aleatorio, ¿de acuerdo? Por eso que la variable aleatoria, ahora sí formalmente, se define como el momento de llegada del estudiante a clase, ¿correcto? En un punto dado entre las 8:55 y 9:05 de la mañana. ¿De acuerdo? Ok. ¿Hasta ahí algún inconveniente? ¿Todo claro? Leandro Ochoa, ¿se encuentra? Sí, profesor. ¿Alguna consulta? No, profesor, todo claro. Ok, ya, ok. Ok, ya. Es muy importante que uno especifique la dimensión del intervalo. ¿Correcto? Si ustedes ven entre las 8:55 y 9:05, 9:05 minutos, hay un espacio y una longitud de 10 minutos. ¿Correcto? Por lo tanto, el recíproco de ello define a la función uniforme. Y ahí está especificado. ¿Ya? No se olviden, jóvenes, siempre que un problema pida evaluar, definan su función. Definan la función. ¿De acuerdo? Con su dominio. No se olviden del dominio. ¿Ya? Algunos son muy ahorrativos. No especifican eso. ¿Ok? Ok. Les perjudica porque no se ganan todos los puntos que a veces el problema proporciona. ¿Sí? Ok. Muy bien. Y finalmente me piden evaluar la probabilidad de llegar tarde. Eso se deduce inmediatamente, pues. ¿De acuerdo? Muy bien. La probabilidad de llegar tarde está en el intervalo 5-10. ¿De acuerdo? ¿Que cómo lo evaluamos? Tienes diferentes alternativas. Puedes tal vez recurrir a la función acumulada si gustas. ¿De acuerdo? Puedes integrarlo también directamente. O puedes simplemente relacionar la longitud del intervalo con respecto, o sea, del intervalo favorable, con respecto a la longitud total. O en otras palabras, probabilidad geométrica. ¿Ok? Ok. ¿Cuánto es el resultado? Un medio. Perfecto. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Fíjense
ya lo habíamos comentado en su momento también. Aquí el autor, ¿no? Prácticamente lo que más ilustra es la parte mecánica, procedimental. Una vez formulado el modelo, que cómo calculo. Eso es elemental. Lo que hay que tratar siempre de fortalecer es por qué esta variable, correcto, sigue un modelo uniforme. Eso es lo fundamental. Por eso que les había dado los tips. Hay distribuciones que son llamados, son enfocados de una manera muy peculiar. Aquí, el instante aleatorio es eso. ¿Ya? Correcto. Si de repente no resulta muy claro, como justificación dirías, ¿no? El momento de llegada del estudiante a clase ocurre indistintamente o con la misma probabilidad en el intervalo 8:55 a 9:05. ¿De acuerdo? Ok. Ese es el significado y también la justificación para esta variable. ¿De acuerdo? Ok, ya. Ahora, por favor, fíjense en este otro problema. De la Cruz Castro, ¿se encuentra? De la Sí, Cruz. profesor. Ya. Un servicio. Por favor, lea el enunciado del problema hasta donde dice la parte B. Una máquina realiza el fraccionamiento de café en frascos de 1 kilogramo. La experiencia indica que el contenido de café en los frascos llenado por esa máquina responde aproximadamente a una distribución uniforme entre 800 y 1200 gramos. La especificación establece que el contenido debe ser de al menos 900 gramos. A. ¿Cuál es la fracción de frasco que no la cumple? Y B. Si se inspeccionan 3 frascos, ¿cuál es la probabilidad de que todos cumplan la especificación? Ok, gracias, joven, gracias. Jovencitos, miren, si ustedes se fijan, miren lo que el autor proporciona como solución. Algo directo, uno diría, ah, ya, así tengo que hacerlo. ¿Correcto? Claro, el problema dice que se distribuye uniformemente. El problema lo dice. Si nos agarramos de eso, sin chistar, como se dice, sin preguntar, actuamos nada más. Por favor, jóvenes, mañana más tarde en su ejercicio profesional, no acepten las cosas tal y cual como vengan. Cuestionen siempre, cuestionen. Para tener seguridad de lo que ustedes van a continuar, obviamente tenga sentido y razón o fundamento. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? O sea, en otras palabras, a veces hay que ser desconfiado también. Pues. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, vamos a ver si realmente lo justifica, ¿ya? Dice acá que una máquina realiza el fraccionamiento de café en frascos de 1 kilogramo. Debe ser la cantidad que se echa a recipientes, ¿no? Partir, ¿no es cierto? Ok. Sostiene aquí que esa cantidad vertida ocurre uniformemente en el intervalo de 800 y 1200 gramos. Eso, entonces, bueno, voy a ponerlo así. Aquí está, ¿correcto? Mi frasco. Perfecto. Ahí está mi frasco. Listo. Aquí está más o menos una idea. La cantidad vertida. Perfecto. Aquí está cayendo. Listo. Muy bien. Y así para otros frascos. ¿Alguien me podría decir si la cantidad que se vierte aquí en estos frascos ocurre de manera aleatoria, así siguiendo un patrón uniforme, entre 800 y 1200 gramos? Eso significa que de repente, otro frasco por ahí, ¿de acuerdo? Otro frasco por ahí, podría haber de repente recibido, ¿no? Voy a ponerlo por acá, solamente 800 gramos. Otro tal vez un poco más, 1200, o cualquier valor entre ellos. ¿Cierto? Cierto. Vean ustedes la realidad. Vean su entorno. Esta característica de llenado
¿Podría modelizar alguna situación real que nosotros hayamos observado? ¿Está cerca o lejos de la realidad? Cruz Gómez, ¿se encuentra? Sí, profesor. Ya, a ver, ¿cuál es su opinión, joven? La variable que sustenta el problema, efectivamente, es una variable lógica, consecuente con lo que podemos apreciar en la realidad. Mm, yo creo que ¿O deja mucho que desear? sí, digamos que, claro, pero digamos que es un poco, o sea, digamos que es un poco ambiguo, ¿no? Creo yo. O Ya, sea, digamos que pues claro, digamos que en este caso no es tan específico, ya, creo. ya, ya, ok, ok. Alvarado Osorio, Presente, profesor. ya, a ver, su opinión, joven. Simplemente diga, la característica que vemos en el problema, ¿es tal cual como podríamos ver en la realidad? ¿Sí o no? Y si es no, si es sí, ¿por qué? Pues, Eh, no creo que sea uniforme en la vida real. un comentario, ¿me permite, Alvarado? Sí, sí, profesor. Ya. Seguramente que habremos ido al supermercado o a cualquier tienda, correcto, bodega, en fin. ¿Quién no ha tomado un café o su famoso Milo? ¿No es cierto? Ok, claro. En el caso de frascos es posible apreciar su contenido. Cuando hemos apreciado los frascos, ¿ustedes cuando han elegido un frasco, lo han hecho de manera aleatoria o siempre han tenido la curiosidad de ver el contenido y coger el frasco que tiene mayor contenido? Aparentemente, claro. A ver, Alvarado, cuéntanos. Bueno, trataría que tiene, o sea, aparentemente que tiene mayor contenido. Claro, aparentemente, ¿no? Pero si le damos así una mirada al vuelo, como se dice, vemos que todos los frasquitos tienen casi la misma cantidad. Entonces, se supone que para productos de ese tipo, su lema sería pues llenarlos con una cantidad que tienda a un promedio, ¿no? Y que la diferencia sea pues mínima, como para que el consumidor no se dé cuenta, ¿no? Y vea que todos los productos se comportan de manera igual. ¿Cierto? Cierto. Pero si usted asume una característica como dice el problema, entonces pues sería abismal, ¿no? Usted vería los frascos, considerando, claro, con las dimensiones que se ha especificado, que había pues una variación enorme, ¿no? Y si ese usted lo ofrece como productos, tenga la seguridad que el consumidor elegiría pues, los frascos que contienen mayor contenido, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, conclusión, es una variable obviamente consecuente o simplemente es una variable propuesta para ofrecer una instrucción tal vez de evaluación nada más. ¿Qué puede decir Alvarado? Pienso que es para seguir una instrucción. ¿Ya? Ok, ok. Jovencitos, para todos, cuando tengan que modelizar, por lo menos la variable tiene que tener cierta lógica, pues. ¿Ya? En frascos es muy, miren, el recipiente que los contiene es cerrado. Si se trata de un producto de consumo, ustedes entenderán que el fabricante, el empresario, estaría muy lejos de adoptar una característica cuyo comportamiento sea de este tipo. No tiene una lógica. ¿De acuerdo? Ok. Pero pensemos, ¿ya? Voy a llevar otro ámbito. Ustedes han visto qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando se recogen minerales, que están las famosas, le llamaré pues, tolvas, ¿no es cierto? Donde se vierte ahí los minerales, las rocas, y esto los llevan, ¿no?
Claro que esos tienen una capacidad enorme, ¿no? Algunos llevan 30, 40 toneladas, son enormes. Pero pregunta. Si ustedes ven desfilando a todas esas tolvas que llevan los minerales, una pregunta, ¿los van a pesar? Y solamente lo que vemos es la capacidad máxima que puede contener cada uno de esos vehículos. Claro, la idea sería tratar de llenarlos, ¿no es cierto? O sea que se pueda llenar lo máximo, hasta donde se puede, bueno, y que para que haga el traslado de los minerales. Quizá en algunos se llegue un poco más y en otros un poquito menos. Entonces pregunta, voy a poner así, ¿no? Suponiendo a escala, pues, 800 kilogramos y 1200 kilogramos. ¿Correcto? Y esa es la cantidad de minerales que tú puedes vertir. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahí no hay pesaje y no hay preocupación de que sea un poco más o de que sea un poco menos. La variable aleatoria estaría más aproximada, ¿sí o no? Burga Peralta. Ah, A ver, su opinión. creo que no de todas maneras, A ver, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué? porque una distribución uniforme es difícil de obtener en la vida real con procesos aleatorios, como puede ser el vertido. Ya. Es muy difícil. O sea que ese ejemplo que cita los momentos de llegada de un estudiante a clase no estaría modelizado por un uniforme. Tampoco lo creo. Ya. O sea que si no se puede aplicar, entonces, ¿qué haría esta distribución como una distribución de aplicación? Estaría fuera de lugar. Me parece que funciona como una aproximación. Eso lo hemos dicho en todos los casos. Son aproximaciones. Son como maquetas. Simplemente lo que tratan es de representar una realidad aproximada. No son perfectas. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Ya? Cuando uno modeliza, uno trata de aproximarse lo más que se pueda a la realidad. Así es, jóvenes. Los modelos teóricos son modelos de laboratorio. En el laboratorio son perfectos. En la realidad son aproximaciones. ¿De acuerdo? Este es el caso de la distribución uniforme. Y para una segunda situación como la que hemos planteado, obviamente que encajaría más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ilustra este ejemplo? Primero, el cuestionamiento de la variable aleatoria. Así especificado en los frascos, está mucho más lejos. ¿De acuerdo? Alguien podría objetarlo. Como aproximación, sí. Y alguien podría decir, pero ese es su parecer, ¿no es cierto? Alguien podría decir eso, ese es su parecer, esa es su opinión. Burga, escuche. Por algo hay pruebas, hay test. Si usted le aplica un test inferencial y el test inferencial determina que efectivamente los datos asumidos empíricos siguen un modelo uniforme, tiene que aceptarlo. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Hay pruebas rígidas, ¿eh? Por ahora nosotros lo estamos solamente haciendo a partir de los hechos, de lo que podríamos observar. Pero repito, hay procedimientos mucho más exigentes que determinan si es o no es. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? ¿Qué es lo que nos ilustra este ejemplo? Aquí el autor, hay que entender también su esfuerzo del autor. Postula una distribución, por eso que lo afirma,
como si fuera algo verdad. Y lo que les quiero ilustrar en este ejemplo es qué hay que hacer para poder calcular probabilidades de tipo uniforme. Esa es la ilustración que hace el ejemplo. Una vez definida la variable, especificada como pueden ver aquí, por favor no se olviden de eso, lo estamos reiterando una y otra vez, calcula la probabilidad de la parte A. Ahí está bastante simple, probabilidad geométrica. Y luego la parte B. Ese es el esfuerzo que hace el autor con la finalidad de que sus lectores puedan entender, ah, ya, así se calcula, listo. Pero no olviden, lo fundamental es la adopción del modelo. Si hay razones que favorecen a que el modelo sea aplicable. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Entramos ahora a otra distribución teórica, la famosa campana de Gauss. ¿De acuerdo? O también conocida como la ley normal. Hay diferentes razones por las que esta distribución es una distribución, decíamos, emblemática en estadística. Si tú miras a tu alrededor lo que ocurre con la naturaleza, o con los procesos, o con las actividades, lo que tú estás al tanto de tu mundo, te vas a dar cuenta que muchos fenómenos o de característica continua, por eso ahí lo dice muy bien, parecen seguir o se pueden aproximar mediante ella. No lo está diciendo que sea de manera exacta. ¿Correcto? No estamos en un ambiente matemático donde a ti te dan una ecuación, ¿correcto? Y tú manejas una ecuación exacta. No, no. Aquí es probabilística. Si no has entendido eso, bueno, de acuerdo. Número 2. Se puede utilizar para aproximar varias distribuciones discretas. O sea, esta distribución normal sirve de techo, sirve de límite, por una cuestión pragmática, a las distribuciones de tipo discreto. ¿De acuerdo? Y también algunas distribuciones de tipo continua, ya lo vamos a decir. ¿De acuerdo? ¿Con qué finalidad? De evitar cálculos tediosos, pero no te olvides, evitar cálculos tediosos es la noticia buena. La noticia mala es que sacrificas precisión. Cuando tú vas a comprar un artículo, el vendedor te da todo lo bueno. Todas las bondades te comentan, pero no te dice lo malo. ¿No es cierto? ¿Entiende eso? Parte 3. Vamos a ver en el tema inferencial que se invoca a la distribución normal una y otra vez. Y uno dirá, ¿pero por qué? Es que una buena parte de la teoría inferencial ha sido construida basándose o teniendo como premisa que la característica sigue un modelo, o sea, la característica de estudio sigue una ley normal. ¿Bien? Ok. Por lo tanto, entonces, este ámbito nos da un respaldo para invocar a lo que vendría a ser el famoso teorema del límite central. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere? Se refiere a que las variables aleatorias o características, bajo cierto escenario, son conducentes a ser modelizables con la distribución normal. Cuando digo que son conducentes, es porque lo podemos aproximar, pero no por capricho, sino porque su análisis de esa característica, bajo ciertas condiciones, ¿cómo qué? Muestra grande, viabiliza a que la característica de estudio, su modelo, su densidad, su cuantía, pueda ser modelizable con la ley normal. ¿De acuerdo?
Repito, eso ocurre en un ámbito de aproximación, ¿ya? Y finalmente, la parte 4, muchos procedimientos estadísticos, una vez más, sobre todo de tipo inferencial, han sido basados o teniendo como premisa de que la característica de estudio se comporta normalmente. ¿Ya? Okay. Una variable normal con parámetros mu y sigma cuadrado, llamaremos a esta letra griega así, el parámetro medio, y el parámetro de dispersión, sigma cuadrado, donde la media pertenece a los reales y la desviación estándar es una cantidad no negativa. Si es que la ley normal, ¿correcto?, se puede formular de este tipo. Voy a escribirlo acá, sí. Voy a señalarlo, ¿no? Aquí está. Es 1 sobre raíz de 2pi en el denominador que multiplica sigma, todo eso por la exponencial de menos 1/2, paréntesis, que multiplica x menos mu sobre sigma, cerramos paréntesis, al cuadrado. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? La función indicadora, por favor no se olviden, me está diciendo entonces de que x, variable aleatoria, pertenece a los reales. No se olviden del dominio, por favor, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Puede haber valores negativos? Claro, puede haber, no hay problema. ¿Podemos manejar fracciones? También, ¿de acuerdo? No hay problema. La notación convencional, x se distribuye como una normal con parámetros mu y sigma cuadrado, ¿ya? Perfecto, ¿de acuerdo? Por favor, nótese en la parte inferior. Cuando uno calcula el valor esperado de esta variable, vamos a obtener este parámetro llamado el parámetro medio mu, porque representa la esperanza matemática. Y en el caso de la varianza, cuando es evaluada utilizando la función de densidad, va a llegar simplemente a este resultado de ser sigma cuadrado. Por algo es denominado el parámetro de dispersión. Recuerden que otras variables, voy a poner acá, como el caso de una variable binomial, es NP. ¿Ve? Es el producto de todos parámetros. Su varianza es N, P, Q. ¿Ok? Quiero que entiendan que cuando uno calcula la esperanza matemática o la varianza, en estos modelos de probabilidad, esas características van a estar en términos de sus parámetros. Observen el caso de la binomial y observen el caso de la distribución normal. Lo que ocurre es que esta notación de colocar la letra griega que llamamos mu, si tú gustas puedes llamarle con otro nombre, no hay problema, o sigma cuadrado, se han hecho populares. Se han hecho tan populares estas dos notaciones que a veces hacemos esto. Por favor, entiendan este detalle que es muy importante, ¿eh? Decimos, ¿cuál es la esperanza matemática de una binomial? Ah, ya, decimos, es mu. Mu igual NP. Simplemente eso es, ¿qué cosa? Una representación simbólica. Para nuestro entendimiento, estamos llamando que mu significa valor esperado de X. Uno diría, ¿qué problema hay? Aparentemente no hay ningún problema. Claro, aparentemente. En este quehacer que estamos haciendo, por suerte, no hay problema. Pero cuando lleguemos a la parte de estimación, sí va a haber un problema. Por eso sería mejor que cuando quieras señalar valor esperado, la notación
esperanza matemática de X. Esa representación no tiene pierde. ¿Ya? Si eso no han entendido, ya nos vamos a dar cuenta después, ¿ya? Ahí va a haber una llamada de atención. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Acá, jovencitos, por favor, esta es una fija. Esta es una fija, ¿ya? Ok. Una distribución normal tiene especificaciones muy peculiares. Tiene una altura, mira. ¿Correcto? Correcto. Tiene áreas que fluyen de un lado a otro para un porcentaje o una probabilidad dada de casos. Como por ejemplo, ¿ven? Entre mu menos sigma y mu más sigma, como podemos ver, ahí ocurre una determinada cantidad de casos. Algunos consideran que ahí aparece el 68% de toda la distribución como área. Esto lo hemos comentado en estadística descriptiva, pero ahora con mayor fuerza tenemos que ampliar el panorama acá, ¿ya? ¿De acuerdo? No se olviden de las especificaciones de aquí. ¿De acuerdo? Ahí está la variable aleatoria, X. ¿De acuerdo? Por favor, ustedes manejan muy bien este tema desde el punto de vista geométrico. Es asintótico, es acampanada, tiene puntos de inflexión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. La función acumulada, óiganlo bien, ahí aparece, ¿ve? ¿Correcto? Está indicado de dónde a dónde hay que integrar. Campos type se encuentra. Sí, profesor. Ya. Tiene ahí usted una integral. ¿Puede evaluarla y ganarse unos puntos? Ah, evaluarla. Sí. Dice, hay Eh, que integrar desde menos infinito hasta X, utilizando la expresión que se indica. pero, pero ¿Puede así integrar? como está, creo que no ¿Puede? lo podemos integrar. ¿Por qué? ¿Qué ha notado? Que el límite inferior es menos infinito. Ya, pero no hay problema. No hay problema, eso no limita. Ya, Bueno, eso es su complicación. Ya, ok. Casanova Dávila. A ver, ¿puede integrar esa expresión? A ver, ¿cuál es el inconveniente? Ah, ya. Me está señalando. Aquí, voy a señalarlo, ¿no? A ver. ¿Me está diciendo esto? Ya. ¿Qué problema hay con él? Ah, ya. Ok. Efectivamente. La característica de esta distribución es que específicamente es para el caso acumulado, repito, para el caso acumulado de probabilidades, ese es el problema. Porque nosotros sabemos muy bien que nos han instruido que para integrar hay que hallar el diferencial, ¿no es cierto? Compensarlo si es que no está, etcétera, etcétera, para poder efectuar la integración. Y cuando está el cuadrado acá, no se puede, sencillamente. Por mejores artificios que tú conozcas. No lo vas a hacer. ¿De acuerdo? Ok. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿y si no lo puedo hacer, cómo puedo evaluar probabilidades entonces? Por eso es que les había comentado de la tabla. Por eso que esta distribución, con esta limitación, se ha hecho tan famosa que hasta estudiantes de comunicaciones, de idiomas, utilizan la distribución normal, no porque sepan integrar. ¿Correcto? Sino por lo práctico.
valiéndose de sus tablitas, que lo puede hacer cualquier persona común y corriente, puede evaluar una probabilidad de tipo normal. Lo ingenioso, y la pregunta sería, ¿no? Pero ¿cómo han podido elaborar esa tabla? ¿En base a qué? Correcto. Y la explicación es la siguiente, ¿eh? Cuando se determinó que había un inconveniente, entonces aquí los matemáticos comenzaron a ver, ¿no? ¿Qué hacemos? Allá, vamos a transformar la variable, o sea, la variable original, que es el X, variable aleatoria. La vamos a reducir. ¿Cómo? Vamos a estandarizarla. A esta variable X le vamos a quitar su media real y lo vamos a dividir entre su desviación estándar real, al cual llamaremos Z. Esa es una transformación. Pregunta para todos. ¿Esa transformación es lineal o no lineal? Es una lineal. transformación. Es lineal, perfecto, es lineal. Ah, pregunta, ¿lineal en quién? ¿Lineal en Z? ¿Lineal en X? ¿En quién? Respuesta, ¿cuál es? Respuesta, es lineal en X, lineal en Z. ¿De acuerdo? Ok. Entonces uno diría, ¿y qué cosa es muy sigma? Son los parámetros. ¿Y los parámetros qué cosas son? Constantes. ¿Ya? Con ellos no hay problema. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces, cuando se aplicó esta transformación al modelo, o sea, a la función, a esta función que está acá, a esta función, se encontró una función reducida, que es la que aparece al final. Esa función reducida se llama distribución normal estándar, o también distribución normal reducida, como quieras. Pero miren, es más chiquito, ¿ven? Pero a pesar de ser chiquito, tiene el mismo problema, ¿ven? El cuadrado de Z. ¿Ok? Hay un problema ahí. Ok, entonces, ¿qué hicieron ahora los matemáticos? Bueno, dijeron, es cierto que Z se distribuye entre menos infinito y infinito positivo. Pero, a ver, tratemos de jugar con los valores, pues. Uno dirá, pero viene desde menos infinito. Bueno, está bien, pero la ley teórica es una curva acampanada. Es asintótica, ¿no es cierto? Ok, pero seguramente que en mayor grueso o volumen debe estar distribuido para un rango dado. No de manera exacta, una vez más aquí el tema de, por lo menos aproximadamente. Ah, ya, entonces listo. Y comenzaron a jugar. Comenzaron a darle valorcitos y dijeron, a ver, comencemos pues con un -4. Y utilizando centésimas, comencemos a, o sea, aumentar la variable de tal manera entonces que llegue a 4 positivo. Y veamos el comportamiento ahí. Y se determinó que en ese interín había, pues, voy a poner una cifra, ya no de manera exacta para tener una idea, así de 99,999, voy a poner otro 9 más, nada más. Es como ilustración, ¿ya? Para que tengan una idea. Ahí está, ¿ya? Prácticamente casi toda la distribución. ¿Correcto? Una vez más, estamos en un tema aproximado. ¿De acuerdo? Y esa cuestión aproximada es lo que faculta esta distribución de que sea práctica. Que se la pueda aplicar. Y modelizar para casos que siguen su modelo. ¿Ya? Ok, listo. Hasta ahí la idea, ¿ya? Vamos a llegar nuevamente con la tablita. Pero antes de ello, quiero explicarle este otro, que es una fija, ¿ya? Este de acá es una fija, por favor. Ténganlo presente, ¿ya? Capturen la imagen o si no, consideren su formulario. Lo van a requerir bastante, ¿no? Esto se conoce como las propiedades de la distribución normal. ¿Ya? ¿A qué se refieren estas propiedades? Si tú tienes una combinación lineal, mira, tienes una variable cuya distribución tú tienes la seguridad que es normal, tiene sus características conocidas, ¿eh? Mira, ve.
su parámetro medio, su varianza, y formulas una combinación lineal, donde A y B son constantes. ¿De acuerdo? Obviamente, A, que hace el papel correcto de modificar la escala de X, tiene que ser diferente de 0. Si no, la anula. Pues, si es 0, la anula. No puede ser eso. ¿Ya? Ok. La propiedad dice que Y, siendo una función de X, automáticamente es normal. Eso sí, con una nueva media y una nueva varianza. Entendamos eso, ¿ya? ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Generalicemos el asunto. Tienes una sucesión de variables. Cada variable está distribuida como una normal, con su propia media y su propia varianza. ¿Y ahora qué nos interesa? Nos interesa una suma de variables aleatorias. Entonces, ¿qué es lo que nos da como mensaje? Que esa suma de variables aleatorias, como si fuera una nueva variable, tiene también distribución normal, pero con una media modificada, que no es sino la media de la suma de las medias marginales. Y lo mismo con la varianza. Suma de varianzas marginales. Eso es lo principal. ¿Correcto? Eso se conoce como propiedad aditiva, sumativa de la distribución normal. ¿Ok? Ok. Los corolarios se deducen inmediatamente. Eso se los dejo como lectura. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? No se olviden, ¿eh? Esta es una fija. Vamos a ver que varios problemas por ahí van a invocar propiedades aditivas de la distribución normal. ¿Ya? Ok. Aquí. Una vez más, el tema de la estandarización, al cual habíamos comentado. Por favor, entiendan esto, ¿eh? Cuando queramos calcular una probabilidad normal, entendemos que en el caso continuo son áreas debajo de una curva. Por eso que acá nos quiere dar a entender que para calcular una probabilidad de tipo normal, como que es la que aparece acá, aquí, lo que vamos a hacer antes de recurrir a las tablas de la distribución normal es que vamos a tener que estandarizar. ¿Ya? Hacer este proceso. Me explico. Voy a colocar por acá, a grosso modo, la distribución normal original. Aquí. Este es el X. Me piden que evalúe, bueno, aquí está la media, que evalúe, por ejemplo, esta región de acá, que calcule esa probabilidad, esa área. Directamente no puedo, porque ya hemos dicho que no podemos integrar la función. No se puede. Estandarizo. Aquí está bien. Voy a estandarizar. Aquí está la formulita. ¿Ve? Entonces, la distribución estándar es una distribución más empinada. ¿Ya? Pero, ¿qué cosa nos quiere dar a entender esa transformación? Que de manera proporcional, en su misma distribución, va a haber un área, ¿correcto? Que en relación a ella va a representar la misma probabilidad. Voy a poner aquí P, y acá también será P, pues, la misma probabilidad. Pero ya en la distribución normal reducida, o también llamada distribución estándar. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, si aquí el valor era X0, X sub 0, acá será pues un valor Z sub 0, ¿no? Z sub 0. Y de esa forma vamos a poder ingresar a la distribución, a las tablas de probabilidades de la distribución normal. Ya voy a dejar de compartir esto para irme a la tabla de una vez. Por favor, confirmen si se visualiza. Ya, ok. Pueden ver ahí. Ahí está la tabla, fíjense. Como ya hemos dicho, aparece la función acumulada. Aquí está. La expresión, correcto. Probabilidad con relación a lo más. Hay algunos autores, algunos textos que utilizan
esta notación, ¿ve? En lugar de decir, voy a ponerla acá, en lugar de decir f mayúscula de x, o también decir probabilidad variable aleatoria x es a lo más un valor particular, prefieren utilizar esta notación de acá, ¿ve? ¿Ya? ¿Ok? Y eso representa a la distribución normal. Entonces, si ponemos así, fíjate, ponemos así, phi de z, entonces el autor lo que quiere tratar de hacer entender que eso es una probabilidad de tipo acumulado, ¿ve? Acumulado. ¿Ya? Ok, entonces, ahí está el gráfico. ¿Quién es P? ¿Quién es el alfa? Perfecto, ¿ya? Muy bien. Y la tablita viene aquí a continuación. Aquí está. Esta tabla que ustedes observan es una de las tablas más completas. ¿Ya? Arranca desde este valor, que es menos 3.4, así aparece en la tabla. Fíjense acá, aquí está, aquí está. Y con incrementos de una centésima, uno dirá, ¿y dónde está la otra? Ustedes pueden apreciar que aparece una parte entera, una cifra decimal, y la segunda cifra decimal aparece por columna. ¿De acuerdo? Algo así de menos 3.49, menos 3.48, y en el otro extremo, que sería menos 3.4. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Perfecto. Esta tablita representa todos los valores para la parte por debajo de cero, o sea, la parte de los valores negativos. Y esta otra, la tablita que representa para los valores positivos. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Les comento de que en la red existen muchas tablas de la distribución normal. Inclusive, hay tablas de ordenadas. Ojo, no son probabilidades, ¿ah? Ordenadas. ¿De acuerdo? Nosotros no usamos eso, ¿no? Nosotros utilizamos tablas de probabilidades acumuladas. Y solamente a veces algunos autores trabajan solamente con la tabla de valores positivos. Y uno dirá, y si me piden una probabilidad de tipo negativo, ¿cómo lo evalúo? Si solamente tengo la tabla, una de ellas, por propiedades, se puede deducir, apoyándose en la simetría y complementariedad de la distribución normal. Si no quieres entrar en esos detalles, bueno, ten en cuenta las dos tablas y no hay pierde. La lectura es mucho más directa. ¿Ya? Ok, entonces, a ver. Vamos a considerar acá ya. Hay una variable normal, ¿de acuerdo? Ahí está su representación. Correcto. Cuyo parámetro medio es igual, por ejemplo, a 4. ¿Ok? Y su varianza es igual, por ejemplo, a 2. Ok. Calcúlese la probabilidad de que la variable aleatoria x sea, por ejemplo, a lo más, ¿de acuerdo? 3. Perfecto. Muy bien. A ver si hemos entendido. Zárate Vilches se encuentra. Castañeda, Sánchez Castañeda se encuentra. Pacheco de la Cruz. Navarro Inga. Mendoza Navarro. Guamán Salinas. Escalante Sandoval. No está. Carguas Bastidas. Y Adauto Guamán. No están, ok. Presente, profesor Adauto. Ya. Profesor, A ver, presente, Adauto. Carguas. A ver, Adauto, tiene la palabra. Sí, profesor. En este caso sería 0,9987. Ya. A ver, ¿qué hemos hecho? A ver, un momentito, un paréntesis. Oí nombrar Carguas. Carguas Sí, está profesor. presente. Ya, no se Sí, olvide, sí. hay que ingresar a la hora. Sí, disculpe, Ya, profesor. ok, ok. A ver, Adauto.
¿A qué es igual la probabilidad de que X sea lo más 3? Sería 0,9987, profesor. A ver, ¿dónde está? ¿Me ubica? ¿Me ubica? A ver, ¿qué es lo que hago? Primero en el Z me ubico en el 3.0 y Ya, luego buscaría la columna de 0.00, ¿no? ya, el último. El último. No, el último es 0.09, Ya, entonces ¿cuál de sería el ellos? primero, El la primera primero. columna. Sería. Sí, Ah, este de porque es acá. 0.0. ¿Este Sí, de acá? sí, profesor. Ya, bueno, esa es su opinión, esa es su opinión. Ya. Ok, ok. ¿Alguien que pueda confirmar o más bien opinar distinto? A ver qué dice, a ver, qué dicen los demás. ¿Es correcto o incorrecto? Alvarado Osorio. ¿Está bien lo que ha hecho su compañero? Alvarado Osorio, ¿se encuentra? Sí, profesor. A ver, ¿está bien lo que ha hecho su compañero? Voy que corregir. Ok, ok, siga pensando. Burga. No, Burgas. profesor, no, no puedo decir. A ver, ok. Carguas Bastidas. Sí, profesor. A ver, ¿es correcto lo que ha hecho su compañero o hay que corregir algo ahí? Mm, no sé, profesor, recién lo Ya, estaba. ok. Tienen que estar atentos, ¿eh? Tienen que estar atentos. Ok. Cuando uno quiere hacer uso de esta tabla, no olviden, esta tabla es para valores Z. Z, ¿qué cosa significa? Que tu variable original X tengas primero que transformarla. Ojo, aquí está la variable original. Uno dirá, pero ¿por qué? Es que la variable estándar, Z, su esperanza matemática es igual a 0. Y la varianza de Z es unitaria, o sea, es 1. Y la variable X que nos dan no tiene medio igual a 0, es 4. Y la varianza, aquí dice 2, y no es 1. Entonces necesito transformarla. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ok. Entonces, a ver, ¿me ayudan? ¿Me ayudan? Entonces, quiero calcular probabilidad de que X sea lo más 3. A ver, entonces, ¿qué es lo que hago? Y digo, ya, como ilustración, digo X menos mu sobre sigma. Esto va a ser tan equivalente que a 3 le quite su media que es 4 y lo divida entre la desviación estándar, o sea, raíz cuadrada, ¿no? ¿De acuerdo? De 2. Si 2 es la varianza, entonces habrá que quitarle, ok, la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Muy bien. Para hacerlo algo manejable y algo más práctico, voy a considerar de que la varianza hubiera sido así de 2 al cuadrado, simplemente por simpleza, para que me salga algo más manejable, directo. Simplifico, entonces, en ese caso la desviación estándar sería 2, ¿no? ¿No es cierto? Ok. Repito, hago esto solamente para que pueda manejar más simple los números, ¿ya? Si no, voy a tener que calcular raíz cuadrada de 2, pues. Ok, ¿ya? ¿Alguien me ayuda? Por lo tanto, la probabilidad de Z será equivalente a calcular la probabilidad de que esta variable aleatoria a lo más, ¿cuánto acumule? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuánto debo escribir acá? 0,5, profesor. Bueno, 0,5. Menos 0,5, ¿no? Ya. Ok. Listo. Listo, ya está el valorcito ya. Ahora sí, ¿alguien me ayuda a ingresar a la tablita? Son valores negativos. Ah, ya. Entonces, voy a ir acá
a la parte de la tabla con valores negativos. ¿Sí? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Menos 0,5. A ver, una mirada, por favor. ¿Dónde está eso? Aquí aparece el valorcito. Pero arriba, a ver, arriba, arriba. ¿Dónde está la columna de los ceros? Aquí. Está en el lado derecho. ¿No es cierto? Entonces voy a fijarme en la última columna. ¿Alguien me ayuda? ¿Se visualiza ahí? Sí, ¿no? Y se visualiza. Carguas, por favor, haga la lectura directamente. Aquí es igual. Aquí está menos 0,5. Ahí está, ahí está. ¿Qué leo? ¿La primera o la última columna? La última columna, profesor. Ok, ahí está. Perfecto. Muy bien. Así de simple, así de sencillo. No hay mucho que pensar acá, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Eso es lo práctico de la tablita, jóvenes. Ok, ok. Ojo, una vez más reitero, hay algunas tablas que solamente ofrecen la parte de los valores positivos. A ver, vamos a ver si nos damos cuenta. ¿Eh? Si tuviéramos esta tablita solamente de valores positivos y nos pidieran evaluar una probabilidad de tipo negativo, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Alguien me puede guiar? ¿Qué haríamos? ¿Ok? Me están diciendo, probabilidad de que Z sea lo más menos 0,5 en una distribución normal por sus propiedades simétricas, ¿eso a qué es equivalente? Por favor, manifiesten. ¿A qué es igual? Ya, probabilidad de que Z sea qué? ¿Sea qué? Mayor o igual ¿a qué? 0,5. Perfecto, listo. Ahora, como acá dice mayor o igual, no voy a entrar a la tabla con esa relación, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer con esta relación? ¿Qué tendría que hacer? Encontrar el complemento. Perfecto, perfecto. Así de simple, así de sencillo. Ok, repito, miren, esto es lo que demanda si tuvieran solamente la tabla de valores positivos y me pidieran evaluar una probabilidad de tipo negativo. Si alguien tiene las dos tablas, ni hablar, pues no te vas a tu tabla de valores negativos y la lectura es mucho más directa. Pues. Te ahorraste todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, eso ya para el que guste. ¿De acuerdo? Ok. Hasta acá, jóvenes, ¿alguna consulta? Esto es práctica. Si bien es cierto, se entiende a la Sí, primera. profesor. A ver, dígame, joven. Toda una consulta, por qué agarramos la horizontal de ceros? En la Ah, ya, ¿por qué? ¿Por qué? Ya. Aquí, aquí. Vea la cabecera, joven. Acá, acá. horizontal, ¿por qué agarramos Sí, el sí, cero, acá, cero? acá. Acá, acá. A ver, voy a borrar esto, ¿no? Recuerden, las columnas especifican la cifra de las centésimas. Ejemplo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? 0,0. ¿Qué significa el otro? 0,1. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el valor Z? Z. Voy a poner un igual solamente para especificar el valor, no con la pretensión de calcular una probabilidad, ¿bien? Solamente para indicar. Z igual a 0,0, a ver, le ponemos acá 5. ¿Dónde está ese valor? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde está? Ahí está bien. Entonces, ese 0,05 está representando a la centésima. En nuestro caso, había salido solamente 0,5 negativo. No hay centésima. ¿Se entendió? Por eso que, ¿qué columna debiéramos escoger? Para el caso, dependiendo de si es negativo o positivo. Fíjese, si es negativo, estamos en la otra tabla. Estamos acá, ve. Aquí, ve. ¿Dónde está el 0, ve? El 0 está acá, ve. Para valores negativos. Pero para valores positivos, ¿el 0 dónde está? Ahora está en la mano izquierda, ve. Aquí, ve. ¿Se entendió, joven? Sí, profesor, ¿Sí? gracias. Ok, ok, ¿ya?
Perfecto. Listo, jovencitos, entonces. Practiquen sobre esto. Por favor, remítanse a los libros. Es mucho más didáctico, más ilustrativo, para que tengan una visión más amplia, ¿ya? Bien, jóvenes, esto ha sido la dosificación por el día de hoy, ¿ya? No se olviden, no se olviden. Nuestra tercera práctica, no estoy diciendo que es esta semana, no estoy diciendo eso. Nuestra tercera práctica debe contener los temas desde variable aleatoria, distribuciones de tipo discreto, y este otro que estamos abordando y desarrollando, que es distribuciones de tipo continuo, ¿ya? Ok, vayan leyendo al respecto. Gracias, jóvenes, por su atención, ¿ya? Que tengan buen día.